Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los puntos que vamos a tratar en la entrevista de esta mañana. La Asamblea Legislativa desarrolla este miércoles su primera sesión plenaria sin diputados suplentes. Eso luego que el 13 de julio una resolución de la Sala de lo Constitucional los declaró ilegales porque los ciudadanos no tuvieron participación en su elección. Esta resolución del tribunal formaba parte de otra en la que se declaró inconstitucionales 900 millones de dólares aprobados en abril del año anterior, cuando casi llegaba a su final la legislatura 2012-2015. Las diferentes fracciones han reaccionado al fallo de la Sala de lo Constitucional y le han solicitado, por ejemplo, reconsiderar la decisión de borrar del mapa la figura de los suplentes. Por su parte, los legisladores afectados del partido FMLN también han presentado un recurso y han pedido que se les ampare. Mientras el tiempo sigue corriendo, en el camino han surgido propuestas como, por ejemplo, que la Asamblea Legislativa desarrolle sesiones plenarias cada 15 días y ya no semanales. Además, se ha propuesto que se reduzca el número de comisiones legislativas. Todo esto ocurre en momentos en que se desarrollan las elecciones de segundo grado, como por ejemplo la del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, la de los magistrados de la Corte de Cuentas, y además está a la expectativa de qué pasará con la discusión de 1.200 millones de dólares en bonos solicitados por el Ejecutivo, y está pendiente también una discusión de una reforma de pensiones. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar esta mañana con la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña, a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Presidenta, un gusto que esté con nosotros. Buenos días, un placer estar aquí en Canal 12 a esta hora. Muy temprano. Sí. Bueno, agradecemos a la presidenta que haya madrugado para acompañarnos en este espacio de la entrevista. Presidenta, hay muchos temas que tratar con usted este día. Bueno, ya a las 10 de la mañana está citada la sesión plenaria de esta mañana. ¿Cómo ve el panorama usted luego de esta situación que se dio con la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional el 13 de julio, que prácticamente los dejó a ustedes sin diputados suplentes en esta legislatura 2015-2018? Bueno, esa es una situación que no está concluida. Hay varios recursos de diputados de amparo. Gana anunció también que sus suplentes se van a amparar este día. Hay un recurso de reconsideración por parte de la Asamblea y hay iniciativas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que podríamos decir que lo de los suplentes es noticia en desarrollo, porque todavía no sabemos qué conclusión va a tener. Pero lo que sí ha sido muy bueno es de que hemos podido todos los grupos parlamentarios leer a profundidad estos documentos de la Sala de lo Constitucional y tomar estas decisiones. La más importante para mí es de que por unanimidad los partidos le pidieron una reconsideración a la Sala en la que detallamos por qué creemos que es ilegal, ilegítima e inconstitucional su decisión. Es decir, que al margen de que unos digan que van a acatar y ya no van a hacer nada, lo cierto es que todos firmamos un recurso donde no les pedimos que por favor, sino que les damos una argumentación importante. Y mientras tanto, ya que nos organizamos para encarar esa situación, pues ya tenemos ahora una plenaria por de pronto, sin diputados suplentes, que viene un poco cargada, pero también eso en dependencia de cómo se aborde cada punto. Ahora bien, usted mencionó, bueno, cuando recién salía esta resolución, allá por el 14 de julio, decía usted, el órgano legislativo tiene que estudiar y prepararse para dar una respuesta. ¿Son los recursos, la respuesta que estaba preparando el órgano legislativo a las resoluciones de la Sala? Yo creo que es una parte de las respuestas, porque hay que esperar cuál es la actitud de la Sala y de la Corte Suprema frente a una medida que para mi entender no es un simple problema de quitarle suplentes a esta legislatura, sino que se trata de una resolución que desconoce el resultado electoral del 2015. Y como en este país hace 25 años casi se sustituyeron las balas por los votos, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de burlarse de los votos.
y de desconocer resultados electorales que están basados a su vez en leyes que son aprobadas y en sentencias de la misma sala que han validado un proceso. Porque si algo debemos cuidar nosotros es la seguridad jurídica y política del país. No debemos volver a los tiempos donde no habían reglas del juego claramente definidas. Eso para mí es más importante que el mismo hecho de los suplentes. Y si a eso le agregamos de que esta sala violó totalmente el debido proceso porque le estaban preguntando por un problema de Hacienda donde había sido cuestionado el reglamento de la Asamblea y ellos en vez de responder sobre el reglamento responden sobre las elecciones del 2015, las cuales ya estaban en firme y hace más de año y medio, entonces uno ve que no han seguido un proceso correcto, porque en el sistema judicial cada juez se pronuncia sobre lo que se le pide. Y si a eso usted le agrega de que como no estaba demandada la elección del 2015, nadie defendió la elección del 2015 porque sobre eso la sala no consultó, usted no solo ve que han desconocido reglas del juego que estaban vigentes, sino que el proceso para revisar esa situación ha sido totalmente arbitrario. Y yo creo que la ciudadanía debe cobrar conciencia de eso. Y a eso hay que agregarle, porque no es que era una especie de combo judicial, a ellos no les dicen madrugón, ¿verdad? A la asamblea le dicen madrugón. Ellos hicieron su combo y su madrugón judicial en realidad, porque sacan un conjunto de sentencias para que tengamos que leer como 500 páginas, según ellos, en 24 horas y tomar posición, y por el otro lado, sobre temas que no estaban solicitados ni en la agenda nacional. Presidenta, hay unas frases que me llaman la atención en declaraciones que usted daba a los periodistas en medio de toda esta situación que se dio de las reacciones en torno a las resoluciones de la sala. Usted decía un fraude electoral por sentencia. Así es. Y además mencionaba que estas sentencias son un reto o un desafío para consolidar la democracia. Me gustaría que nos explicara las dos frases. Es que fíjese que en tiempos anteriores a los acuerdos de paz, lo que hacía el partido de gobierno, que representaba también a los que hoy financian Arena, porque son los mismos oligarcas. Entonces los partidos de turno se robaban las urnas, se robaban los votos para que no ganara X o Y diputado. Ahora ya no se toman ese trabajo. Ahora la sala hace una sentencia donde desconoce 84 personas electas. Y eso es un fraude. Es un fraude a la ciudadanía y es un fraude de ley y eso no debemos permitirlo. Y el otro tema que me decía... Decía usted que las resoluciones de las salas representan un desafío para consolidar la democracia en El Salvador. Claro, justamente porque, como le dije, si usted resumiera los acuerdos de paz, la parte básica es que no habían espacios políticos. Eso hasta Cristiani lo reconoció el día que firmamos los acuerdos de paz en su discurso. No habían elecciones válidas, no había posibilidad de representar tu proyecto político a través del voto. Entonces había una guerra y habían balas, ¿verdad? Eso fue sustituido por el sistema electoral que hoy tenemos. Pero si ese sistema electoral que hoy tenemos, arbitrariamente, sin consulta con la Asamblea Legislativa, sin consulta con el pueblo, se trastoca cuando ya han sido establecidas las reglas y realizadas las elecciones, entonces es un desafío, porque si hoy quitan los diputados suplentes, después de una campaña de que son haraganes, etcétera, porque eso no lo hacen así nomás, preparan un ambiente para dar un golpe. Yo recuerdo que dicen que cuando mataron a los jesuitas,
el ministro de Comunicaciones, que era el señor Sandoval, creo, que después fue de la OIE de Arena, está en el reporte de la Comisión de la Verdad, que hizo una gran campaña diciendo que los padres eran comunistas, que los padres eran disociadores. Hizo una gran campaña para después lo mataron. Con los suplentes lo mismo, han hecho una gran campaña para que la gente diga, hombre, que los quiten. Pero la verdad es que si nosotros permitimos que quiten elecciones, que suspendan funcionarios producto de elecciones, hoy son ellos, mañana va a ser un alcalde, después van a ser concejales, bueno, puede ser quien quiera. Y eso es contrario a los acuerdos de paz y es contrario sobre todo a nuestra Constitución y a nuestras leyes vigentes. Fíjense que el mismo Tribunal Supremo Electoral, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha expresado con claridad de que son 9 sentencias las que dio la Sala sobre las elecciones del 2015 y en ninguna cuestionó la legalidad ni la forma de elegir a los suplentes. Ellos estuvieron hablando bastante de los no partidarios, pero en ningún momento cuestionaron cómo se inscribían los suplentes, que el diputado propietario no tiene posibilidad de inscribirse si no lleva su suplente. Así es de que yo creo de que esta es una noticia en desarrollo, yo no sé cuántos meses va a durar, pero lo que sí le puedo asegurar es de que al menos mi persona y creo que todo el FMLN no vamos a dejar de trabajar porque se respete el Estado de Derecho y porque se cumpla la ley y la Constitución. ¿Qué tan dispuestos ustedes están a dar la pelea por los suplentes en este caso? Por la ley, por el Estado de Derecho, que ahora se expresa en los suplentes, pero que mañana se puede expresar en cualquier cosa. Pues tenemos que seguir luchando. Mire, la Asamblea tiene que respetar principalmente lo que es el bien superior, que es la estabilidad, la gobernabilidad y el bienestar del país. Incluso la Asamblea ha llegado a desacatar sentencias de la Sala de lo Constitucional para que siga la gobernabilidad. El desacato más grande que hemos hecho fue cuando elegimos a esta sala. Yo no sé si usted sabe que estos magistrados son hijos de un desacato. Claro. Si nos explica, presidente. Vaya, le voy a contar, porque ellos ahora dicen que como que son la Virgen María es virgen, el Papa es infalible y la sala no se discute. Sin embargo, la verdad es que nosotros teníamos, cuando elegimos a estos señores, dada el 6 de mayo del 2009, una sentencia, una resolución de la Sala de lo Constitucional frente al amparo 128-2009. Este amparo lo había puesto la señora Gallardo, en la que invalidaba el proceso de elaboración de las listas sobre las cuales tenía que pronunciarse para elegir la Asamblea Legislativa. Y mire lo que nos había ordenado la Sala cuando los elegimos a ellos. Suspéndase inmediata y provisionalmente los efectos del acto reclamado, dijo la Sala. Medida cautelar que ha de entenderse en el sentido que la Asamblea Legislativa deberá abstenerse de realizar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo comprendido entre el 1 de julio del año 2009 y el 30 de junio del año 2018. Lo anterior mientras se mantenga la verosimilitud de las circunstancias fácticas y jurídicas apreciadas para la adopción de esta medida. Teníamos prohibido elegir. ¿Y aún así se eligió? Se eligieron y ellos solitos, algo chistoso, pero así fue. Ellos solitos después, ¿verdad?, ya electos, violando, desacatando a la Sala, ellos mismos, la nueva Sala, esto es, fíjese,
del 6 de mayo del 2009. Pues ellos el 17 de julio del 2009 dijeron que se sobreseían. Sobreséese el proceso de amparo y déjase sin efecto la medida cautelar. Déjase sin efecto la medida cautelar adoptada. Entonces, ellos, si eran tan abogados y tan respetuosos de las salas, hubieran dicho, por favor, no me elija, no desacate, espere a que la sala le dé permiso. Pero ellos ahí bien alegres con el desacato, porque era para elegirlos a ellos. Yo no reniego de ese desacato porque pienso que era por el bien del país para que el órgano judicial siguiera funcionando. ¿Por qué se lo leo yo? Porque yo creo que si estos señores siguen abusando, va a haber casos en que va a ser necesario no acatar, porque si ellos llegan a propuestas como estas, de que violan procesos electorales, etcétera, pues va a llegar un punto en que no vamos a poder acatar sus medidas y más bien no debemos acatarlas. Ellos son hijos del desacato. Así llegaron a ese puesto en el que ahora hacen esas violaciones a la ley. Mire las maravillas que dicen. Dice el magistrado Florentín Meléndez, le dicen, bueno, y si a usted lo eligieron esos suplentes, ¿por qué cuestiona la elección con usted no vale? Ah, no, es que sería terrible, dijo. ¿Cómo podríamos hacer retroactivo eso para la elección de nosotros? Ah, y para la elección de los diputados, ahí no es terrible, fíjese. Entonces él hasta tiene una nueva jurisprudencia que sería la retroactividad selectiva, ¿verdad? ¿Y cómo Yo quiero explicarle a la gente que ninguna ley se hace para atrás. La Constitución dice que ninguna ley aplica en fechas anteriores, solo en materia penal cuando benefician al reo. Eso dice la Constitución. Entonces, cualquier retroactividad de este tipo tiene que ser por leyes declaradas de orden público. Es la única excepción. Pero no es de orden público desconocer un resultado electoral que fue tan largo, tan vigilado, tan sentenciado por ellos mismos y ahora se sacan de la bolsa un nuevo argumento. Yo creo que esto es parte de la desestabilización. Dejar sin dinero al gobierno y comenzar a meterle mano a la composición del primer órgano del Estado. Eso es delicado. ¿Cómo toma usted las declaraciones, por ejemplo, en cuanto a la parte de la sentencia que afecta directamente a la Asamblea Legislativa y el tema de los suplentes? Por ejemplo, decía Florentín Meléndez que los diputados propietarios tienen que trabajar porque para esos se les paga. Pero es que a él le debería de dar pena porque tiene 1 año y medio que se tardó para resolver un pinche caso y tuvo a todo el país sin dinero. O sea que ellos no tienen pronta y cumplida justicia. No vamos a decir, como dice lo del fulanito, de las orejitas, porque es una metáfora fea para el magistrado, pero realmente yo creo que los magistrados deben sacar la mora judicial y esa es la mejor manera de exigirnos a nosotros nuestro trabajo, ¿verdad? También dijo que las diputadas que estaban pariendo, mientras estaban en la dieta, votaran por teléfono. ¿Usted cree que eso tiene seguridad jurídica? O sea, se dice a veces, yo creo que estaba nervioso. Es la única explicación que le doy a todas las cuestioncitas que dijo ese día. Dijo que es que hay una diputada de Arena, que ahorita ya Arena tiene 34 diputados porque ya la proporción se perdió. Esa sentencia viola la proporcionalidad que tenían los partidos, porque tiene una diputada que ha tenido un bebé. Ah, no, dijo, esa que por teléfono, para que mire en la tele cómo está la cosa y que llame para decir por qué vota. ¿Usted cree que eso es serio? O sea, quiere que me terminen de linchar para que compre un sistema de identificador de voz para voto desde la casa. Eso no es serio.
Yo creo que ellos se han prestado desgraciadamente a una agenda política desestabilizadora. No puedo entenderlo de otra manera, ¿verdad? Y lamento muchísimo, ¿verdad?, el gran desacato que hicimos para elegirlos, para que terminen ellos desestabilizando, violando la Constitución, violando las leyes del país y además generando una crisis fiscal innecesaria, porque si ellos en su momento hubieran respetado la decisión que el Pleno tomó sobre la emisión de bonos, no estuviéramos ahora en la problemática de que la deuda de corto plazo ya no es 900, sino 1.200. Presidenta, a usted se le acusó en determinado momento de paralizar la Asamblea Legislativa al no haber convocado a sesión plenaria la semana anterior. De hecho, incluso hasta hay una demanda en el Tribunal de Ética Gubernamental contra su persona. Sí, el señor que le puso se molestó porque le dije ignorante, así es de que no le vuelvo a decir ignorante, pero vamos a decir que desconoce cómo funcionamos. Fíjese bien, nosotros tenemos trabajo no solo en comisiones y no solo en plenarias, pero en comisiones y plenarias decidimos, eso sí, ¿verdad? Las decisiones de dictamen son en comisión y el decreto se aprueba en plenaria. Por lo demás, la Asamblea estuvo trabajando. Les pongo, por ejemplo, mi comisión. Mi comisión tuvo 3 reuniones de trabajo, trabajó como nunca esa semana. Tuvimos una para estudiar con los redactores de AIDE y de Hacienda la ley de cobro de deudas al Estado. Tuvimos otra reunión bilateral con Arena para estudiar los ajustes que podemos hacer a la ley de responsabilidad fiscal. Y tuvimos además un seminario de 5 horas con el invitado que teníamos del Fondo Monetario Internacional, que estaba dando su informe sobre las finanzas del país. La subcomisión para elegir procurador igual trabajó, porque todavía no está en fase de votar, sino de revisar documentos. Funcionaron las oficinas legislativas departamentales, que son 10, y por supuesto la junta directiva, tuvimos reunión de los jefes de grupo y de junta directiva. Entonces ese señor que puso esa denuncia desconoce, para empezar, el funcionamiento de la Asamblea, pero lo que más desconoce es la obligación que tenemos de sentarnos a reflexionar cuando aparece un combo judicial que no solo tocó el tema de los suplentes, tocó el tema de la amnistía, tocó el tema de la Comisión de la Verdad, y esos dos creo yo que son temas de carácter de política nacional tan importantes que deberíamos de tomarlos en cuenta. Mire, ahí en la Asamblea, por ejemplo, hay 2 generales y habemos varios guerrilleros. Según la otra sentencia sobre la amnistía en realidad ya era un cascarón, porque en el año 2000 la Sala había dictaminado que no aplicaba para delitos de lesa humanidad, ni aplicaba para violación de derechos humanos. O sea que prácticamente había quedado vaciada de contenido, porque era constitucional, pero quedaban fuera las violaciones a derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. Es decir, que si no se han enjuiciado es porque ni la Sala ni ningún juez se ha hecho cargo de denuncias al respecto desde el 2000. Pero ¿qué hace la Sala? Hace lo mismo que con la sentencia de los 900 millones, que no solo se pronuncia, ¿verdad? No solo se pronuncia sobre la derogatoria de la ley de amnistía, sino que establece una serie de criterios que tergiversan el informe de la Comisión de la Verdad. Yo invito a la ciudadanía que lea, debería de ser parte de la currícula, le digo al ministro de Educación, debería de poner obligatorio que en cada grado de primaria y secundaria se estudie el informe de la Comisión de la Verdad, porque es el fundamento del no retroceso. ¿Y qué dice el informe de la Comisión de la Verdad? Dice que recibió 22.000 casos, de los cuales 800 eran atribuibles al FMLN
y el resto a los escuadrones de la muerte, que por cierto parte del famoso G20 que hoy financia Arena, financiaba los escuadrones de la muerte. Dicen que la diputada Escobar dijo que se sentía feliz y libre. Yo creo que no ha leído el informe de la Comisión de la Verdad, ¿verdad? Bueno, a los escuadrones, al ejército, a los cuerpos de seguridad y a los paramilitares y a las defensas civiles. A eso les atribuía entonces 21.200 casos, ¿verdad? Y 800 eran atribuibles a elementos del FMLN. Cuando la Comisión de la Verdad estudia los patrones de conducta de ambos bandos, deja claro que desde 1932, fíjense desde dónde arranca, fue una política de los gobiernos pro-oligárquicos considerar al enemigo un objetivo a eliminar. Ellos no entendían de oposición política. Hasta ahora con los acuerdos de paz dicen que somos opositores. Antes, cualquiera que pensaba diferente podía ser objeto de tortura, de cárcel o de eliminación. Y la Comisión de la Verdad dice, esa fue una política de Estado. Y en el caso de la guerrilla hubo abusos. Y habla de justicia transicional. Esa sentencia, aprovechando lo de la ley de amnistía, pone por igual todos los casos, llama a las víctimas a hacer justicia penal y no llama al Estado a hacer justicia restaurativa. Entonces, es otro tema que podemos desarrollar, claro, pero requiere reflexión. ¿Por qué le digo todo esto? Porque ese señor que fue a ponerle demanda, por lo visto, ni le importa el país, ni le importan las sentencias, cree que solo hay que decir, bueno, démosle. ¿Cómo que somos maquila? Y no, la Asamblea Legislativa no es una maquila, es un órgano de gobierno que tiene que emitir leyes para que podamos encarar con conocimiento, con responsabilidad y con prudencia los desafíos actuales. Presidenta, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque estamos hablando de las sentencias emitidas el 13 de julio por la Sala de lo Constitucional. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos la visita de la presidenta de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando sobre las resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional, una que tiene que ver directamente con el funcionamiento de ese órgano de Estado, con el tema de los suplentes. A raíz de las situaciones que se generaron luego de esta sentencia de la Sala que eliminó la figura de los suplentes, por lo menos para esta legislatura, han surgido una cantidad de propuestas. Vamos a escuchar a continuación unas declaraciones que hizo el diputado Norman Quijano, donde él hablaba de algunas medidas que se podían tomar o que él sugería que se podían tomar a raíz de los problemas por la falta de representatividad que tiene este órgano de Estado actualmente con el tema de los suplentes. Vamos a escuchar lo que él dijo respecto a que las plenarias podrían hacerse cada 15 días. Si en lugar de 20 comisiones sean menos. La otra cosa que se ha sondeado es también que no necesariamente la plenaria tiene que ser los días jueves. Se puede buscar la forma para que haya más espacio por los choques de horarios de comisiones. Aprovechamos el momento también para decirles que tenemos una pregunta en Facebook y la pregunta dice, ¿aprobaría usted que los diputados hagan plenarias cada 15 días? Les invitamos a que participen a través de esta red social. Ahí tenemos la interrogante, ustedes pueden dejar sus comentarios respecto a lo que podría pasar pues, con esta propuesta y por supuesto que lo vamos a leer más adelante. Mientras tanto, queremos conocer la opinión de la presidenta de la Asamblea sobre este tipo de propuestas, presidenta. Pues si es que uno se puede cortar el pie para que le quepan los zapatos, ¿verdad? Pero creo que no es correcto. Por ejemplo, la Comisión de la Mujer se separó de la Comisión de Familia, Niñez y Discapacitados, simplemente porque son temas que no los puede revolver. Antes, como a la mujer la consideraban discapacitada, estaba en menores y discapacitados. Ahora esa es una comisión que está por separado y que trata todos los temas que tienen que ver con la Ley de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres y la Ley para una Vida Libre de Violencia, que de ellas se emanan muchos productos legislativos, por decirlo de algún modo, muchas reformas legislativas que se tienen que ver en esta cancha. Por otra parte,
la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se separó de la Comisión de Reformas Electorales justamente por la intromisión de la sala. Como a cada rato tiene una sentencia donde se le ocurre que la papeleta es verde, que es de este modo, que es de otro, resulta que hay una comisión específica para dar seguimiento a la legislación electoral. La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad tiene también su propia especificidad. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, en la mayoría de países del mundo son dos comisiones, una lleva presupuesto y la otra lleva finanzas. Nosotros la tenemos en una sola. Si me pegan otra comisión me muero, porque solo con esto tenemos para darnos gusto en la Comisión de Hacienda. Incluso nosotros estamos discutiendo con Carmen Elena Calderón, que es una mujer con la que yo tengo muy buen diálogo y es la secretaria de la comisión. Yo le decía, no alcanzamos a verificar, por ejemplo, todo el seguimiento a la ejecución presupuestaria de las autónomas. Ahí faltaría otro equipo, porque suficiente tenemos con todos los ministerios y además aduanas, importaciones, IVA, renta, control de ingresos. Si usted ve la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, ¿con qué la va a pegar? No me diga que con salud, que ve el tema de los hospitales, de la ley de medicamentos, etcétera. Cuando uno es sumiso a las arbitrariedades, dice ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que no se puede la Asamblea cortar el pie para que le quepa el zapato que la Corte le quiere poner a fuerza. Tenemos que trabajar en las diferentes comisiones porque son temas diferenciados. Y si lo revolvemos, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber menos producción legislativa porque la misma comisión se va a volver igual que la sala, que se tarda hasta 3 años para resolver cada tema y algunos no lo resuelven nunca, ¿verdad? Entonces yo no compartiría, mismo que sesione cada 15 días, ¿verdad? Porque sesionar cada 15 días no resuelve el tema de cómo se organizan las comisiones para abordar las diferentes problemáticas que tenemos encomendadas. Y si a eso le agrega que hay comisiones especiales, que hay comisiones ad hoc, entonces realmente para mí no es una buena propuesta. Yo creo que lo hace porque el Partido Arena, a pesar de que pidió la reconsideración, como que les apretaron la cuerda y les dijeron nada, ustedes acatan y se agachan, ¿verdad? Ahí está que despidieron y hasta las gracias les dieron por los servicios prestados a los suplentes. Yo nunca he visto esa falta de respeto como la que tuvo la dirección de Arena con sus propios suplentes, que les digo, los quiero mucho, han andado en el territorio, pero váyanse. Esa fue la línea de su dirección y por eso ellos tratan de hallarle lado a algo que realmente es una violación a nuestro sistema interno de trabajo. Presidenta, algunos diputados que estuvieron acá con nosotros analizando estas mismas resoluciones reconocían y decían de que había existido algún tipo de abuso de parte de diputados propietarios hacia los suplentes, en el sentido de que muchos no llegaban a trabajar o que los dejaban en determinado momento cubriendo el trabajo cuando tal vez su presencia no era tan injustificada, digamos, la de un diputado propietario. ¿Cómo ve usted esta situación respecto al trabajo de los suplentes y si puede haber existido algún tipo de abuso de parte de diputados propietarios? Si se lo digo a alguien de Arena, que lo corrige el jefe de fracción. Pero lo que yo no voy a justificar es que desconozcan la elección del año 2015 con ningún subterfugio. Porque esta sentencia desconoce elecciones consolidadas y declaradas en firme por el Tribunal Supremo Electoral y posteriormente por la misma sala. La sala hasta se atrevió a decir que las credenciales primero eran provisionales, después dijo que eran definitivas, después dijo que para San Salvador no, después de para San Salvador también. Nunca hubo cuestionamiento
a la manera y el resultado en lo que respecta a suplentes. Entonces yo no voy a venir con cuentos de Camino Real, de que había un suplente Aragán y por eso violé la Constitución. No sé si me explico, porque lo que yo estoy defendiendo es que aquí las elecciones no se pueden derogar por sentencia. Ese es el punto principal. Si ellos tienen diputados araganes, pues que los sancionen, que vean qué hacen. Pero lo que no podemos es decir que podemos derogar elecciones realizadas de acuerdo a las leyes vigentes. ¿Qué tal? Imagínense, usted aquí tiene un contrato que dice que va a tener una entrevista a las 6:30 de la mañana y yo le digo dentro de un año, mire, lo voy a despedir porque en realidad la entrevista era a las 10 de la mañana y no a las 6:30. Usted me diría, no, si usted me contrató para las 6:30. Ah, no, pero es que fíjese que ahí hubo un error, era a las 10. No se puede. Debe haber seguridad jurídica en este país. No se puede estar jugando con violar la Constitución. Por Constitución, la Asamblea Legislativa tiene suplentes. Esa es una figura constitucional. Las leyes secundarias explican cómo se elige. No podemos, repito, permitir que se deroguen y se destituyan funcionarios electos popularmente, porque ese es el camino para hacer fraudes electorales por sentencia, porque ha sido un fraude el que ha cometido la Sala, queriendo destituir a funcionarios electos por el pueblo que ellos mismos reconocieron. Como usted bien decía, Presidenta, este es todavía un debate en desarrollo. Es noticia en desarrollo, porque falta mucho que ver. No sabemos qué va a decir la Corte Interamericana. Yo espero que la Sala rectifique. Le hemos puesto un recurso de reconsideración. Algunos dicen que no existe. No los creo, dije yo, tan topados que no tengan la posibilidad de reconsiderar. Si esa es una posibilidad mental, no. Entonces creo que hay que esperar, hay que dar un tiempo prudencial para ver qué decisiones también toma la Asamblea. Pero esa de trabajar menos, no. Presidenta, también me interesa conocer su opinión sobre otros aspectos de otras resoluciones que surgieron también el 13 de julio. Por ejemplo, lo de la ley de amnistía. El tiempo ha ido transcurriendo, ya el presidente de la República hablaba de impulsar una ley de reconciliación. ¿Cómo ve usted desde la Asamblea Legislativa esta petición o esta posición asumida por el presidente, que obviamente que en determinado momento va a llegar a manos de ustedes, a manos de los diputados? Bueno, este es un tema que yo también quería abordar. Así como esos jueces resuelven, está un poco... La ley de amnistía fue modificada por una sentencia del 26 de septiembre del año 2000. En esa sentencia de la Sala de aquel tiempo, se decía que esa ley era constitucional, pero no aplicaba, como te decía, a violaciones a derechos humanos y a delitos de lesa humanidad. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio 3 sentencias en los que acogió peticiones de víctimas y ordenó al Estado salvadoreño reconocer y resarcir a las víctimas. Un caso es el Mozote, otro caso muy conocido es el de las hermanitas Serrano. Por cierto que los gobiernos de Arena jamás quisieron ni reconocer, mucho menos resarcir a estas víctimas. Entonces, ¿qué viene a hacer ahora esta sentencia? La sentencia dice, bueno, no se deroga la ley de amnistía, pero en realidad no da nada para resarcir a las víctimas. No da nada. La sentencia no da nada para resarcir a las víctimas, pero sí trata de inducir una lista de enjuiciables, particularmente al FMLN, que lo menciona detalladamente. O sea, dice, bueno, hoy todos los mandos medios del FMLN son asesinos en potencia, porque si no, si eso dice, porque si se callaron, dice,
y nosotros suponemos que ya sabían esos 800 casos, entonces los pueden enjuiciar. Esa es la novedad. No da ninguna obligación esa sentencia al Estado para hacer justicia restaurativa. Entonces yo celebro que el presidente Salvador Sánchez Serén esté proponiendo una ley de restauración para las víctimas. Esto es lo primero, pero te voy a decir mi impresión personal. Yo creo que esa sentencia busca enfrentar al FMLN con la Fuerza Armada y con las víctimas. Y les digo que se equivocaron. El FMLN va a seguir defendiendo el derecho al resarcimiento de las víctimas y va a seguir defendiendo a esta Fuerza Armada, que es una nueva institución surgida después de los acuerdos de paz. Cuando la misión de Naciones Unidas terminó su labor aquí, estableció que habían dos instituciones que cumplieron casi al 100% de los acuerdos de paz. Una se llama FMLN y la otra se llama Fuerza Armada de El Salvador. Hoy en día estamos en un combate muy duro contra la criminalidad. Entonces, realmente, esa sentencia lo que pretende es otra vez desestabilizar. Y cuando estamos uniendo esfuerzos, pueblo, gobierno, cuerpos de nuestra Policía Nacional Civil, que es heroica también, y la Fuerza Armada, entonces ellos salen con esto como para decir que ahora se puede enjuiciar a la Fuerza Armada o a sus integrantes. Y por el otro lado, dará a entender que el FMLN no defiende a sus víctimas. Yo te dije al inicio que de la Comisión de la Verdad, 19.200 casos son atribuidos a los gobiernos que la oligarquía mandó a matar, porque está documentado que era la oligarquía la que financió grupos paramilitares, financió escuadrones de la muerte y obligó al ejército a esa guerra fratricida. Eso está documentado. Sin embargo, a estas alturas tenemos instituciones nuevas. Pero ¿qué pasa con la justicia penal, que es la que dicen que han abierto? Porque la sentencia no desarrolla la justicia restaurativa. Pues la justicia penal te exige que cada denunciante lleve nombre, testigo, lugar, etcétera, para documentar tu denuncia. Y eso, para la inmensa mayoría de víctimas, va a ser imposible. Lo que yo sí puedo creer es que algún tanque de pensamiento de arena, hasta con testigos falsos, le quiera montar un caso a cualquier dirigente del FMLN o al mismo presidente de la República. Y si la sala puede destituir funcionarios electos, termine queriendo destituir diputados o al mismo presidente. Pero de justicia penal, eso es en realidad una posibilidad muy, pero muy remota para la gente del pueblo. Entonces yo me pronuncio no sobre la derogatoria de la ley de amnistía, porque eso era un cascarón que ya no tenía contenido y el Frente nunca votó a favor de su permanencia. Lo que me llama la atención de esta sentencia es que es parecida a la de los 900 millones, que se pronuncia sobre un tema para trasladarse a otro. Por ejemplo, aquí se pronuncia de los 900 millones para destituir a los diputados, fíjate. Y aquí se pronuncia sobre la ley de amnistía para pretender borrar el informe de la Comisión de la Verdad. Nosotros andamos consultando en este momento con los expertos de aquella época y puedo adelantarte que muchos de ellos ya están diciendo que esa sentencia desconoce el informe de la Comisión de la Verdad. Yo quisiera de verdad que pudiéramos tener en todos los programas, o aunque sea una vez al mes en educación, la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, para que el pueblo no sea objeto de manipulaciones por sentencia. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial. Ya regresamos con las conclusiones de esta entrevista y por supuesto con las respuestas que nos han dejado en nuestro sitio en Facebook.
Continuamos con la entrevista de esta mañana. Vamos a conocer qué dice la gente en Facebook sobre la pregunta que estábamos formulando. Sabemos cada 15 días. ¿Aprobaría usted que los diputados desarrollen plenarias cada 15 días debido a la falta de suplentes? Bueno, vamos a comenzar a conocer qué es lo que los comentarios. Dice Ani Orellana Bendec, dice que trabajen 40 horas a la semana como cualquier mortal, claro. no menos, porque no sé quién les ha metido en la cabeza que son trabajadores diferentes a todos los demás. Muchos tienen negocios propios, pregúntenle si atendería su negocio una vez cada 15 días. Eduardo González nos dice, yo me hago la pregunta, ¿desde cuándo los diputados han necesitado suplente si no son capaces que lo paguen ellos mismos de su sueldo? Porque el pueblo eligió un diputado por cabecera departamental y no suplentes. Carlos Beltrán nos dice, no debería ser así, deberían de ser personas capaces, pues por su salario en la empresa privada un intelectual con ese sueldo se considera muy capaz y, como dicen, acostumbrado a trabajar bajo presión. Carlos Linares nos dice, sí, estoy de acuerdo, y que cobren solo la mitad del sueldo, ya sería un ahorro para el pobre país, porque supongo que sería otro salario. Ni siquiera imagino que van a cobrar igual trabajando la mitad. Y Dulce Sueño nos dice, sí, claro, si eso produce algo, ahora bien, que les paguen por plenaria asistida. Bueno, Presidenta, ahí están los comentarios respecto a estas propuestas que han surgido a raíz de todo este problema que tiene la Asamblea con el tema de los suplentes. Lo que me queda claro es que no están de acuerdo en que la plenaria sea quincenal, porque con que siendo semanal a veces llegamos hasta la medianoche, ¿cómo sería la plenaria quincenal? De unos 3 días. Sí, entonces, me alegro que la gente comprenda que el país y la Constitución ha diseñado un régimen diferente. En otros países el funcionamiento es distinto, pero en el caso nuestro tenemos que estar en permanente reunión. Presidenta, hay un tema que lastimosamente ya se nos quedan unos cuantos minutos para abordarlo, y es la situación fiscal del país. Sí. De hecho, esta semana ha habido declaraciones de diferentes funcionarios hablando que es necesario hacer recortes, que es necesario hablar del tema salarial, porque bueno, parte de los fondos que necesita el gobierno están en la Comisión de Hacienda, y parte también del presupuesto para el otro año va a pasar por las manos de la Comisión de Hacienda que usted preside. ¿Cómo ve el panorama respecto al tema fiscal e incluso la situación de la misma Asamblea Legislativa ante la crisis que tenemos en ese tema? Mire, la crisis fiscal se ha originado porque derogaron la emisión de los 900 millones de dólares que impidió consolidar deuda de corto plazo para largo plazo, cosa que el FMLN nunca le negó a los gobiernos de Arena. Ese es un primer punto. Y el segundo elemento de la gran crisis fiscal es que no haya avanzado la reforma de pensiones, porque el gobierno tiene que pagar pensiones, pero no tiene quien le cotice para esas pensiones. Y ahí pudo más la manipulación de las AFP que la conciencia de todos los partidos de derecha. Ese es un peso como de 400 millones de dólares en cada presupuesto, y constituye a estas alturas la cuarta parte de la deuda pública del país, y los 2/3 del déficit fiscal son de pensiones. Bueno, salido de eso, yo sí creo de que es buena la idea del gobierno de proyectar este año que sigue con el pronóstico más moderado de crecimiento económico, de tal manera que los ingresos esperados sean modestos. A mí no me gusta la palabra austeridad, porque con el cuento de la austeridad hundieron a España y hundieron a Grecia. Pero sí yo creo que debemos tener primero un gasto modesto, es decir, no con lujos. Segundo, un gasto pertinente. ¿Qué quiere decir? Que debemos gastar en las cosas que importan. Por ejemplo, los salarios del empleado público importan. Por ejemplo, el paquete escolar importa, hospitales y medicamentos importa, carreteras importa para la economía. Es decir, que hagamos una buena y más minuciosa selección del gasto. Y por otra parte, que sea un presupuesto oportuno en los gastos que tenga que realizar. De acuerdo con esa proyección, yo he platicado con
colega Gallegos, que va a ser el próximo presidente, porque en mi periodo vamos a aprobar el presupuesto que él va a ejecutar. Y yo le he propuesto que reduzcamos 1.4 millones de dólares, porque he revisado la ejecución presupuestaria, la he revisado perfectamente y creo que, por ejemplo, hay gastos que no se repiten. No vamos a volver a equipar la Vía Dueñas, esa se va a equipar este año. No vamos a volver a cambiar el sistema de aire del edificio central de comisiones, esa es otra economía. No vamos a volver a poner el sistema de votación este año, ¿verdad? Solo ahí podríamos tener una economía de alrededor de 1.4 millones. Y yo espero que esta junta directiva y la que va a seguir, en la cual yo voy a ser parte como vicepresidenta, no vuelva a caer en un seguro tan caro como el que tenemos ahora, ¿verdad? Que me parece que el seguro privado de la Asamblea es oneroso, ¿verdad? Y es injustificado, pero uno no siempre tiene todos los votos porque hasta la directiva hay que votar, ¿verdad? Entonces, estamos proponiendo ayudar al funcionamiento del Estado con un recorte de gastos en la Asamblea. Yo también creo que deben poner un techo salarial, porque, por ejemplo, el escalafón de salud no tiene techo. Sí. Entonces sube el 10% cada año. Entonces, creo que eso no es muy racional. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que los salarios estén indexados con la inflación, que es diferente a decir el 10% cada año, porque no tenemos inflación del 10% por año. Entonces acompaño la idea de que pongan un techo salarial. Estoy de acuerdo con eso. Pero también hay que poner el impuesto al patrimonio. Tenemos que ver por el lado del ingreso que toda Centroamérica, Latinoamérica, bueno, el mundo entero tiene impuesto al patrimonio. Pero en épocas de Cristiani se lo quitaron. Entonces aquí todavía pagan más los pobres en proporción que los ricos. Y aquí debemos seguir haciendo reformas para que el que tiene y gana más, pague más que el que tiene y gana menos. Yo apoyo la reforma y la introducción del impuesto al patrimonio. Eso nos ayudaría muchísimo. Y si se tocara el IVA, pues hay que quitarle el IVA a las medicinas y a la canasta básica, ¿verdad? Y el que use perfume franceses y carros de lujo puede pagar más IVA. Pero no podemos seguir golpeando con una estructura de impuestos que se cae más sobre los que ganan menos. Pero la crisis va a tener salida. Yo miro un encuentro, un estado de ánimo positivo en los diferentes grupos parlamentarios. Estamos avanzando en ajustar la ley de responsabilidad fiscal por un lado y esperamos que Arena, con sentido de responsabilidad, de sus votos para la consolidación de esta deuda. Cualquier situación de impago no es que hay problemas para pagar proveedores, es que se van los depósitos de los bancos. Y por eso es que si queremos no dañar al país, debemos de ver este tema sin raja partidista, como lo hizo mi gobierno mientras Arena fue partido de gobierno, como lo hizo mi partido. Así llegamos al final, Presidenta. Agradecemos que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas que tienen que ver con la Asamblea Legislativa. Vamos a estar pendientes también de ver qué ocurre en la sesión plenaria programada para este día. Gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes. Pasen un excelente día. Llegamos al final de esta entrevista, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos.